La polémica por una calle pública de El Manantial llegó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Vecinos, acompañados por el legislador Manuel Courel, buscan frenar la desafectación de una traza de 650 metros de largo por 10 de ancho que podría quedar incorporada a un desarrollo inmobiliario de Citrusville S.A. Las leyes 9.992 y 9.994 permitieron quitarle el carácter público a esa reserva vial, ubicada perpendicular a la avenida Vicente Luchi y con potencial conexión norte-sur entre las rutas provinciales 301 y 338. El gobierno de Osvaldo Jaldo justificó la decisión con la regularización dominial de unas 80 familias que viven en terrenos de Citrusville en El Manantial y Oguanta. El objetivo social es atendible, pero deja una pregunta incómoda. ¿Por qué para resolverlo había que sacrificar una calle pública? El sector podría incorporar unas 280 hectáreas urbanizadas y albergar hasta 35.000 personas. Urbanistas como Marta Casares y María Paula Jomparte Frencel advirtieron sobre el riesgo de perder conectividad en una zona de fuerte expansión. Vecinos del barrio Virgen del Valle aseguran, además, que el camino fue utilizado durante décadas para llegar a la Escuela 12, provincia de Chaco. Antes de la aprobación, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior había advertido que debía demostrarse la pérdida de utilidad pública de la traza. La legislatura avanzó igualmente y Jaldo promulgó las normas. Ahora los vecinos piden a la Corte que declare su inconstitucionalidad y dicte una cautelar para impedir modificaciones sobre el terreno. El conflicto expone una decisión política de fondo. El Estado resignó una reserva vial en una zona que podría sumar 35.000 habitantes para facilitar una operación vinculada a un emprendimiento privado. Un chofer de la línea 3, Juan Pablo Brau Carabajal, de 45 años, fue apuñalado durante un intento de robo y terminó perdiendo el control del colectivo en la zona norte de San Miguel de Tucumán. El ataque ocurrió el domingo, cerca de las 6:50, a la altura del barrio 130 Viviendas. El agresor, que viajaba como pasajero, sacó un cuchillo y exigió sus pertenencias. Durante el forcejeo, hirió al conductor en el hombro derecho. El colectivo terminó contra un montículo de tierra. Brau Carabajal llegó a una garita policial y luego fue trasladado al centro de salud, donde le diagnosticaron múltiples cortes y un neumotórax derecho. Más tarde fue derivado a un sanatorio privado. La policía detuvo a un sospechoso de 27 años. El hecho vuelve a incomodar al gobierno de Osvaldo Jaldo, que presenta la seguridad como una prioridad y destaca estadísticas oficiales sobre la reducción de delitos. Pero un dato concreto resulta difícil de ignorar. Un delincuente pudo subir armado a un colectivo, atacar a un trabajador y poner en riesgo a todos los ocupantes. La responsabilidad principal en prevención corresponde a la provincia, que conduce la policía. La detención posterior es importante, pero no responde porque el ataque pudo concretarse. La intendenta Rosana Chala tampoco puede desentenderse. Aunque la policía depende del gobierno provincial, el municipio participa en la seguridad del transporte mediante cámaras, monitoreo y la patrulla de protección ciudadana. El episodio expone una falla que no puede medirse únicamente con estadísticas. Si un chofer puede ser apuñalado durante un recorrido, el sistema de transporte también está fallando en seguridad. Osvaldo Jaldo había prometido normalizar los organismos públicos intervenidos durante décadas y, tras un fallo judicial contra la continuidad del IPLA, aseguró que lo cumpliría a rajatabla. Sin embargo, su gobierno apeló la sentencia y pidió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que permita mantener la intervención. El IPLA está intervenido desde julio del 2000. La Ley 7243 establece un directorio y contempla la intervención como una medida excepcional. La Sala 3 de la Cámara en lo contencioso administrativo consideró que 26 años de prórrogas desnaturalizaron ese carácter y ordenó terminar con el esquema en 60 días. Jaldo, que había hablado de normalizar los organismos, ahora busca frenar esa decisión judicial. Incluso antes del fallo había prorrogado por otros 60 días la intervención de Dante Loza, quien conduce el instituto desde octubre del 2023. La resistencia ocurre mientras el IPLA acumula cuestionamientos. Comerciantes realizaron protestas contra sus multas y cánones, mientras legisladores como José Seleme, Mariano Campero y Manuel Courel reclamaron cambios e incluso la eliminación del organismo. En mayo también se conoció una causa contra una abogada que trabajaba en el IPLA, acusada de una presunta estafa por 895.000 pesos. Se trata de una imputación individual y no implica responsabilidad institucional, pero volvió a poner bajo la lupa los controles internos. El problema de fondo es político. Normalizar el IPLA implica volver al esquema de directorio previsto por ley, mientras que la intervención concentra la conducción en una persona designada por el Ejecutivo. Después de 26 años, cuesta sostener que se trata de una emergencia provisoria. Jaldo tiene derecho a apelar.
Pero su decisión contradice su propia promesa de normalizar los organismos intervenidos y deja una pregunta inevitable. ¿Por qué el gobernador quiere conservar a toda costa el control de un organismo que lleva más de un cuarto de siglo fuera de su funcionamiento institucional? La causa contra María Alejandra Arrieta, empleada de la legislatura, vuelve a poner bajo la lupa los controles internos del Poder Legislativo tucumano. Según la investigación del fiscal Diego López Ávila, está acusada en 4 presuntas estafas por más de 14 millones de pesos, en las que habría utilizado su condición de empleada pública y supuestos contactos con el IPB, la legislatura y gremios para generar confianza. El caso abre una pregunta incómoda. ¿Quién controla a quienes ingresan y permanecen dentro de la legislatura? El reglamento interno establece responsabilidades concretas. El personal de los bloques es designado por el presidente de la Cámara a propuesta de las bancadas, mientras que los empleados permanentes dependen del secretario y sus funciones son determinadas por la presidencia. Actualmente, la máxima autoridad es el vicegobernador Miguel Acevedo, pero no es el primer escándalo. En 2024, Juan López Cancillieri fue detenido en una causa por presunta comercialización de alimentos de desarrollo social. Ese mismo año, Marco Soria, con unos 15 años como empleado legislativo, quedó involucrado en otra investigación similar. Y Julio César Trayán, exintegrante del ámbito legislativo, fue condenado en 2018 a 6 años por narcotráfico. En junio de 2026, además, una empleada de un bloque fue apartada por su vínculo de pareja con un imputado en la causa por 470 kilos de cocaína, aunque ella no estaba acusada. En todos estos episodios aparece el mismo problema: la reacción institucional llega después del escándalo. Ahora la legislatura debería explicar quién incorporó a Arrieta, qué función cumplía, desde cuando trabajaba allí y qué controles existieron. Porque si la pertenencia al Estado fue utilizada como argumento para una presunta estafa, la responsabilidad no termina en quien está siendo investigada. Este martes habrá una mínima de 13 grados y una máxima de 22. El cielo estará bastante nublado. Buen clima con ascenso de la temperatura en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Disfruta las noticias de diario elpoligrafo.com a través de sus cuentas por redes sociales y su canal de YouTube. Periodismo real, independiente y sin ataduras.